Embárcate en un fascinante viaje a través del oscuro pasado del Parque Nacional Glacier, donde descubriremos 5 escalofriantes relatos de desapariciones misteriosas y giros fatales dentro del gran pero sombrío abrazo de la naturaleza. Adéntrate en el corazón de la selva para explorar la delicada línea entre su belleza y los recordatorios perturbadores de su poder indomable, manteniéndote cautivo en la exploración del lado oscuro de los misterios de la naturaleza. En el verano del 67, el Parque Nacional Glacier era un refugio para los buscadores de aventuras, una vasta selva esperando ser explorada. 2 jóvenes, Julie Helgeson y Michelle Kunz, emprendieron viajes separados, sin saber los peligros ocultos detrás de los hermosos paisajes del área. Julie era un alma entusiasta de Minnesota. Había llegado a Glacier con sueños de explorar su belleza. Junto a su compañero Roy Ducat, se embarcaron en el sendero Highline, un camino que serpenteaba entre picos imponentes y valles. Su destino era el Granite Park Chalet. Julie y Roy acamparon esa noche. El aire estaba seco pero frío. Las estrellas brillaban arriba y todo parecía pacífico, abrazando la majestuosidad de la naturaleza. Sin saberlo, el peligro acechaba en cada rincón de donde estaban. Mientras tanto, Michelle, una nativa de California, se aventuró con otros 4 empleados del parque. Su destino era Trout Lake, un oasis sereno rodeado de altos pinos y aguas cristalinas. La risa llenaba el aire mientras montaban el campamento, con el ánimo alto ante la promesa de una noche tranquila bajo las estrellas. Pero cuando la noche descendió bajo el bosque, una fuerza primordial se despertó. Un oso grizzly, hambriento y guiado por el instinto, merodeaba en la noche con sus sentidos alerta ante el olor a comida. En el silencio del bosque, percibió el campamento de Julie y Roy, y con un rugido aterrador se abalanzó sobre ellos. El ataque fue rápido y despiadado. Las garras se agitaron en el aire, los dientes se clavaron en la carne, y los gritos desesperados de Julie resonaron en la noche. Roy luchó para proteger a su compañera, pero contra el poder del oso, fue impotente para salvarla. Al mismo tiempo, Michelle y sus compañeros enfrentaron una pesadilla similar en Trout Lake. Mientras preparaban su cena, la risa se convirtió en gritos cuando una sombra cayó sobre su campamento, un presagio de su destino. Con terror observaron cómo un oso grizzly irrumpía en su campamento. El pánico se desató cuando los compañeros de Michelle se dispersaron en todas direcciones, dejándola sola para enfrentar la furia del animal. En un intento desesperado por sobrevivir, luchó contra él, pero no tuvo oportunidad con la implacable furia del oso. En sus últimos momentos, sus gritos dolorosos resonaron en la noche. A medida que amanecía en el Parque Nacional Glacier, la verdadera magnitud de la tragedia se hizo evidente. El cuerpo sin vida de Julie yacía entre los restos del campamento, con sus sueños de aventura apagados por la brutalidad del oso que la atacó. Los restos mutilados de Michelle también fueron encontrados. En el caos posterior a los ataques, comenzó una implacable caza de los osos culpables, culminando en la trágica muerte de 2 criaturas inocentes. Pero en medio del horror, surgió un rayo de esperanza. El parque se unió detrás de un compromiso renovado con la seguridad, implementando reformas amplias para proteger a los visitantes y la vida silvestre. El Parque Nacional Glacier experimentó una gran transformación, desde políticas estrictas de almacenamiento de alimentos hasta iniciativas educativas. El legado de Julie Helgeson y Michelle Kunz perdura en estas medidas, un tributo a vidas perdidas pero no olvidadas. Con el paso de los años, las heridas infligidas al Parque Nacional Glacier comenzaron a sanar, pero las cicatrices de esa trágica noche quedaron grabadas en el lugar para siempre. Hoy los visitantes caminan con precaución por su terreno, conscientes de los peligros. El Parque Nacional Glacier en Montana era un lugar predilecto para los aventureros en busca de la emoción de la naturaleza. Entre ellos estaba Jackson Kreiser, un trabajador experimentado de 19 años en Lake McDonald Lodge que amaba explorar. Era el 28 de julio, un día como cualquier otro, cuando Jackson salió en lo que pensaba sería una simple caminata por Floral Park Traverse. Esta ruta, conocida por sus terrenos difíciles y vistas impresionantes, prometía desafío y recompensa para aquellos lo suficientemente valientes como para seguirla.
Con el corazón lleno de emoción y una mochila llena de esenciales, Jackson partió desde Logan Pass. Su entusiasmo estaba en los niveles más altos mientras se sumergía en la belleza de la naturaleza que lo rodeaba. Pero a medida que pasaban las horas y las millas desaparecían bajo sus botas, la euforia de Jackson dio paso a un sentido de inquietud. El paisaje, los acantilados y la vegetación parecían cerrarse a su alrededor. Para la tarde, Jackson había avanzado más de lo que había planeado, su confianza inicial cediendo ante la incertidumbre al darse cuenta del desafío por delante. Con cada paso, el terreno se volvía más traicionero, el camino adelante oscurecido por rocas dentadas y senderos más desafiantes. A medida que el anochecer descendía sobre el entorno, Jackson se encontraba solo en el Parque Nacional Glacier. El pánico se apoderó de su corazón al darse cuenta de la gravedad de su situación, con su mente llena de pensamientos sobre cómo había errado tanto para estar tan lejos de la seguridad de la civilización. Mientras tanto, en Lake McDonald Lodge, la ausencia de Jackson provocó preocupación en la comunidad unida de empleados del parque. Los rumores se difundieron sobre su aventura malograda. Cada conversación susurrada llena de miedo e incertidumbre. Los funcionarios del parque habían entrado en acción al anochecer, movilizando equipos de búsqueda y rescate para explorar la naturaleza en busca de su compañero desaparecido. El aire zumbaba mientras los helicópteros sobrevolaban. Sus luces de búsqueda cortaban la oscuridad, tratando de localizar a Jackson. Durante 8 días agonizantes, la búsqueda continuó sin descanso, con cada momento tenso y desesperante. Equipos de rastreadores y unidades caninas recorrieron el paisaje, con sus esfuerzos obstaculizados por el terreno y el clima impredecible. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, el paradero de Jackson permaneció como un misterio. Parecía haber desaparecido como una burbuja, sin dejar rastro alguno. El 13 de septiembre, un grupo de excursionistas se encontró con una escena escalofriante en medio de la naturaleza. Un cuerpo sin vida sumergido en un drenaje poco profundo al suroeste de Hidden Lake. Guardabosques y médicos forenses descendieron sobre la escena, luchando con la dura realidad del destino de Jackson. A medida que la autopsia revelaba la triste verdad detrás de la muerte de Jackson, su familia en Michigan lloraba la pérdida de su amado hijo y hermano. Su dolor resonaba a través de las millas, un recordatorio de los peligros de explorar la naturaleza solo. A raíz del trágico destino de Jackson, los visitantes del Parque Nacional Glacier se enteraron de su historia. Se volvieron aún más cautelosos al hacer caminatas, incluso yendo en equipos antes de embarcarse en aventuras para evitar tener el mismo destino trágico. ¿Qué hubiera pasado si hubiera regresado tan pronto como se dio cuenta de que se estaba perdiendo? ¿Y si hubiera ido con un compañero en lugar de explorar la naturaleza solo? Estas preguntas permanecían y permanecerán por siempre alrededor del Parque Nacional Glacier y las personas que lo visitan. Yi Jianhua era un hombre de 27 años con amor por la aventura. Nacido y criado en Malasia, siempre se sintió conectado con la naturaleza. Cuando se mudó a los Estados Unidos para seguir sus estudios, estaba ansioso por explorar los vastos y salvajes paisajes del país. Un día de verano en agosto de 2008, Yi Jian se encontró parado en la entrada del Parque Nacional Glacier en Montana. Había planeado hacer un viaje de senderismo con su esposa Xiu Jin, pero una emergencia familiar la obligó a quedarse atrás. Sin desanimarse por el cambio de planes, Yi Jian decidió seguir con el viaje de manera independiente. Estaba emocionado pero nervioso mientras salía desde Logan Pass, el punto de partida de su viaje. Los guardaparques le habían advertido sobre los peligros de hacer senderismo solo, pero Yi Jian confiaba en sus habilidades. Se había preparado para el viaje, empacando todo el equipo y suministros necesarios, y dejando un itinerario detallado con los guardaparques. Su ruta lo llevaría a través de algunas de las áreas más ásperas y remotas del parque. La primera etapa del viaje lo llevó al Floral Park, un paisaje impresionante de praderas y flores silvestres. Pero más allá del parque había terrenos peligrosos, pendientes empinadas y afloramientos rocosos. A medida que Yi Jian se adentraba más en la naturaleza, enfrentaba desafíos que ponían a prueba su valentía. Los días eran largos y duros, con subidas empinadas y clima impredecible. Pero continuaba con todo lo que podía,
impulsado por un sentido de aventura y el deseo de experimentar la belleza del mundo natural. A medida que pasaban los días y Yi Jian no regresaba según lo planeado, su familia se preocupaba cada vez más. Se pusieron en contacto con los funcionarios del parque, quienes lanzaron una masiva operación de búsqueda y rescate. Los helicópteros zumbaban sobre sus cabezas, escudriñando el paisaje en busca de cualquier señal del excursionista desaparecido, mientras los equipos terrestres peinaban la naturaleza a pie. A pesar de sus esfuerzos, Yi Jian permanecía oculto. Las semanas se convirtieron en meses y aún así no había rastro. Su familia se aferraba a la esperanza, rezando por su regreso seguro, pero con el tiempo, su optimismo se desvaneció. En julio de 2011, se hizo un descubrimiento. Un padre y su hijo que exploraban cerca del lago Avalanche tropezaron con algo sorprendente. Restos del equipo y la ropa de Yi Jian dispersos entre las rocas. Fue un momento agridulce, que trajo consigo cierre y dolor a sus seres queridos. Una investigación adicional llevó al descubrimiento de fragmentos de huesos, que más tarde se confirmaron de Yi Jian. La noticia conmocionó a su comunidad, reavivando la especulación sobre lo que le había sucedido durante esos días aterradores en la naturaleza. Abundaban las teorías. Algunos especulaban que Yi Jian había caído víctima de las duras condiciones del parque, mientras que otros creían que pudo haberse encontrado con vida silvestre peligrosa. En medio de la especulación y la conjetura, una pregunta quedaba sin respuesta. ¿Qué había sucedido realmente con él? Los funcionarios del parque cerraron el caso, citando la falta de evidencia concluyente. Pero para la familia de Yi Jian, el misterio aún los persigue. Encontraron paz cuando lo hallaron, pero las circunstancias de su muerte aún los atormentaban. En un cálido día de verano en junio de 2016, Brad Treat, un oficial de 38 años del servicio forestal, se embarcó en una de sus actividades favoritas, el ciclismo de montaña. Brad amaba la naturaleza y a menudo montaba su bicicleta por los senderos del Bosque Nacional Flathead. En este día particular, exploró el Outer Trail de los senderos Green Gate con un amigo. Brad no era ajeno a estos senderos, los conocía como la palma de su mano, habiéndolos recorrido a trote con su esposa casi todas las mañanas. Pero no tenía idea que este paseo sería diferente, que su destino tenía algo inesperado reservado. Mientras Brad y su amigo pedaleaban por el sendero, disfrutando de la belleza de la naturaleza a su alrededor, doblaron una curva ciega. De repente apareció un enorme oso grizzly, movilizando todo el bosque. Brad, viajando de 20 a 25 millas por hora, chocó con el oso con fuerza. El impacto fue catastrófico. Brad fue arrojado sobre el manillar de su bicicleta, estrellándose contra el suelo con un sonido enfermizo. Sus muñecas y su hombro izquierdo soportaron el peso de la colisión, destrozándose al impactar. Mientras tanto, el oso, sorprendido por la repentina colisión, lanzó un rugido de dolor y confusión. El amigo de Brad, que iba detrás de él, presenció la escena horrorosa desarrollarse ante sus ojos. Escuchó el escalofriante sonido del impacto y vio a Brad tendido e inmóvil en el suelo, con el oso parado sobre él. El miedo se apoderó de su corazón al darse cuenta del peligro en que se encontraban. En pánico, el amigo de Brad decidió regresar y buscar ayuda. Sabía que estaban a millas de distancia de la civilización, sin medios de comunicación o defensa contra el oso. Con la adrenalina corriendo por sus venas, regresó por el sendero, desesperado por encontrar a alguien que pudiera ayudar. Se sintió como una eternidad antes de que llegara a un lugar donde podía pedir ayuda. El reloj estaba corriendo, cada segundo acercaba a Brad al borde de la muerte. Relató los detalles del incidente al despachador del 911. Su voz temblaba por el miedo y la urgencia. Mientras tanto, Brad yacía inconsciente, con su vida pendiendo de un hilo. El oso, desorientado y herido, se mantenía sobre él, sin saber qué hacer a continuación. A medida que los minutos se convirtieron en horas, los equipos de rescate se apresuraron a llegar al lugar donde se encontraba Brad. La vegetación y el terreno representaban un desafío complejo, ralentizando su progreso. Cada momento que pasaba se sentía como una eternidad. Finalmente los rescatistas llegaron al lugar. Encontraron a Brad tendido e inmóvil en el sendero, su cuerpo roto y golpeado por el brutal encuentro. Su casco,
destrozado por la fuerza del impacto, yacía junto a él. A pesar de sus mejores esfuerzos, era demasiado tarde. Brad había sucumbido a sus heridas, su vida apagada en un momento de tragedia sin sentido. Lo que una vez fue un refugio de belleza natural, se había convertido en un recordatorio de los peligros que esperaban a aquellos que se atrevían a aventurarse en sus profundidades. En los días siguientes, los investigadores revisaron las pruebas, reconstruyendo los eventos que llevaron a la muerte prematura de Brad. Las muestras de ADN recogidas en la escena revelaron la identidad del oso grizzly, un joven macho sin historial de agresión hacia los humanos. Fue una revelación sobrecogedora, arrojando luz sobre la verdadera naturaleza del encuentro. La muerte de Brad no fue el resultado de un ataque, sino más bien un trágico accidente surgido de lo impredecible de lo salvaje. El oso, sorprendido por la repentina colisión, reaccionó instintivamente, lo que llevó a un desenlace catastrófico tanto para el hombre como para el animal. En una tarde de lunes normal, el 22 de mayo de 2023, Ateer Abdulrahman S. Al-Qatani, una estudiante de posgrado de 28 años de la Universidad de Kansas, decidió visitar el Parque Nacional Glacier con sus amigos. Acababa de terminar su primer año de estudios y quería celebrar explorando la belleza de la naturaleza. A Ateer le encantaba estar al aire libre, rodeada de árboles, ríos y montañas. Era una pasión que había desarrollado desde la infancia, creciendo en Arabia Saudita. Así que cuando surgió la oportunidad de visitar el Parque Nacional Glacier, la aprovechó con entusiasmo. Acompañada por sus amigos de Kansas, Ateer se embarcó en una aventura de viaje por carretera, emocionada por experimentar las maravillas de uno de los parques nacionales más impresionantes de América. Cuando llegaron a Avalanche Creek, Ateer quedó cautivada por la vista del agua que corría formada por glaciares derretidos abriéndose camino a través de los paisajes accidentados. Deseando acercarse más, Ateer se apartó de los senderos designados, atraída por un saliente rocoso con vistas al arroyo. Se quedó allí, admirando la magnífica vista. El sonido del agua corriendo llenaba sus oídos. Pero luego, la tragedia golpeó. Ateer perdió el equilibrio y cayó por el borde hacia las aguas heladas debajo. Sus amigos, impactados y aterrados, observaron impotentes mientras ella desaparecía de su vista. La llamaron esperando que ella volviera a aparecer sin daño, pero no hubo señales de Ateer. La atmósfera, una vez serena, se llenó de miedo y confusión. Sus amigos la buscaron frenéticamente, con sus voces resonando por el cañón mientras gritaban su nombre. Los minutos parecían horas mientras esperaban cualquier señal de su amiga. De repente, la vieron luchando en la corriente rápida, con su cuerpo siendo arrastrado río abajo por la fuerza del agua. Actuaron sin dudarlo, poniendo en riesgo su vida, se adentraron en el arroyo para alcanzarla. Arriesgando su seguridad, los amigos de Ateer lucharon contra la poderosa corriente, extendiendo las manos para agarrarla. Con pura determinación lograron sacar su cuerpo inerte del agua. Sus corazones latían con miedo y adrenalina. Acostando a Ateer en la orilla rocosa, sus amigos comenzaron a realizarle RCP, tratando de revivirla. Oraron por un milagro, negándose a aceptar la aterradora realidad de lo que acababa de suceder. Mientras tanto, un transeúnte que había presenciado el incidente corrió a pedir ayuda. El despacho del condado de Flathead recibió la llamada, alertando a los funcionarios del parque sobre la emergencia que se desarrollaba en Avalanche Creek. En cuestión de minutos, el Servicio de Parques Nacionales, un helicóptero Alert y una ambulancia de Three Rivers estaban en camino hacia la escena. Pero a pesar de sus esfuerzos, era demasiado tarde. Cuando los socorristas llegaron, encontraron a los amigos de Ateer, reunidos alrededor de su cuerpo sin vida, sus rostros marcados por la tristeza y la incredulidad. A pesar de sus esfuerzos e intentos de salvarla, Ateer había fallecido, dejando atrás un rastro de dolor y preguntas sin respuesta. A medida que se propagaba la noticia de la tragedia, el shock y la tristeza se extendieron por la comunidad. La familia de Ateer en Lawrence, Kansas, quedó devastada por la noticia, luchando por aceptar la repentina pérdida de su amada hija y hermana. En los días siguientes, las autoridades policiales iniciaron una investigación sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Ateer.
Revisaron las declaraciones de los testigos y examinaron la escena del incidente, buscando pistas que iluminaran lo sucedido. Los informes iniciales no sugerían un juego sucio, pero a medida que los investigadores profundizaban, descubrían un patrón preocupante. No era la primera vez que un visitante del Parque Nacional Glacier había encontrado un final trágico. Los incidentes relacionados con el agua, como el que se cobró la vida de Ateer, eran alarmantemente comunes en el parque, especialmente durante la temporada de deshielo de primavera. A medida que surgían teorías sobre lo que podría haber llevado a la caída de Ateer, sus amigos y familiares luchaban por aceptar la dolorosa realidad de su ausencia. Se preguntaban si había algo que podrían haber hecho de manera diferente para evitar la tragedia. Pasaron meses, pero el dolor por la pérdida de Ateer permaneció tan crudo como siempre. Sus amigos y familiares lucharon por aceptar el hecho de que se había ido. Su personalidad vibrante fue borrada demasiado pronto, y mientras lamentaban su partida, prometieron honrar su memoria atesorando los momentos compartidos y nunca dando por sentados los preciosos momentos de la vida.